Hoy en La Chaqueta Mágica presentamos la conferencia de Neville Goddard, La Fuente. Neville nos revela la naturaleza de Dios, el hombre y la creación. Nos muestra cómo imaginar crea la realidad y cómo podemos despertar a Dios en nosotros. Nos cuenta historias asombrosas y nos promete una alegría inmensa. Es un texto que te hará reflexionar y te motivará a usar el poder de tu imaginación. Te invito a que lo escuches con atención y con el corazón abierto, pues puede cambiar tu vida para siempre. La fuente y la causa de la vida son el eterno misterio que el hombre persigue. En su camino, el hombre inventa y supera múltiples ideas de Dios, hasta que llega al único Dios que no puede trascender ni perder. Ese es el Dios que se revela en el presente vivido en primera persona. Esta es una historia real que ilustra esta verdad. Un día, mientras un hombre se afeitaba, su hija pequeña lo miraba con curiosidad y le preguntó: ¿Dónde vive Dios de verdad? El hombre, distraído, le contestó: En el pozo. La niña se echó a reír y fue a contárselo a su madre. En el desayuno su mujer le preguntó por qué había dicho eso, pero él no supo responder. Más tarde, recordó. Cuando era un niño en Polonia, un grupo de gitanos pasó por su pueblo y se detuvo en el pozo del jardín de sus padres. Uno de ellos le llamó la atención. Era un hombre enorme, con una barba roja y recortada. El niño lo observaba mientras el hombre sacaba un cubo de madera lleno de agua del pozo. Con su porte y sus manos grandes, el cubo parecía tan ligero como una taza de té. El hombre bebió con ansia, y el agua le resbalaba por la barba y el pecho. Al terminar, se quitó un pañuelo de seda de muchos colores y se secó la cara y la barba. Luego se inclinó sobre el pozo y miró al fondo durante un largo rato. El niño, intrigado, intentó subir al borde del pozo para ver qué había dentro. El hombre lo vio, le sonrió, lo levantó y le dijo: ¿Sabes dónde vive Dios? El niño negó con la cabeza, y el hombre lo sostuvo sobre el pozo y le dijo: Mira. En el agua quieta. El niño vio su propio reflejo y dijo: ¡Ese soy yo! Y el hombre le dijo: Así es. Ahora sabes dónde vive Dios. Este concepto está más cerca de la verdad de Dios que el 99% de los que tiene la gente. Aquí había un gitano supuestamente ignorante, que viajaba de pueblo en pueblo, y que sabía dónde vivía Dios sin necesidad de nada más. Al ver el pozo sabía que había agua. El agua pertenecía al dueño de la casa, pero él no dejaría de usarla. Sin ambición de acumular cosas, este hombre gigante le enseñó al niño una lección maravillosa que todos deberíamos recordar. Cuando ves tu reflejo, ya sea en un espejo o en la superficie de un charco, estás mirando el rostro de Dios. Ahora, el primer verso del Génesis y el primer verso de Juan se equiparan. El Génesis dice: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En hebreo y otras lenguas semíticas, las palabras para cabeza y principio tienen la misma raíz. Achaya, uno de los grandes eruditos del siglo I y amigo y colaborador de Pablo, tradujo el antiguo manuscrito hebreo al griego. En su traducción usó la palabra cabeza en lugar de principio. Su manuscrito dice: en la cabeza Dios creó los cielos y la tierra. Esta palabra hebrea rosh se define en la concordancia de Strong como la cima, la parte más alta, el principio, la cabeza, la piedra angular. Así que es en la cabeza donde Dios creó los cielos y la tierra. Blake, afirmando que su gran poema Jerusalén le fue dictado desde lo alto, decía: Todo lo que ves, aunque parezca fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake nos invita a tomar esta afirmación literalmente. Todo lo que eres consciente está dentro de ti. ¿Dónde más podría estar? Este mundo que ves como material y no espiritual te aleja de la verdad que buscas, pues el mundo es tu creación. Tú eres su origen. Todo lo que percibes está dentro de ti, pues fue en la cabeza donde Dios creó los cielos y la tierra.
No me refiero a tu cabeza mortal. Ella es solo un símbolo, un reflejo de la inmortal. Llegará el día en que tu cabeza mortal se convertirá en polvo, pero hay una cabeza que la trasciende. Una cabeza capaz de restaurarte y revestirte al instante con un cuerpo mortal como el actual, pero joven, para encontrarte en un mundo terrenal como este. Esa es la cabeza en la que Dios duerme. Ahí está el molde sepultado. Y es en esa cabeza donde el molde del hombre se despliega para mostrarte como el origen. Al hombre le cuesta creer que él es la causa de toda vida, pero yo te digo que no hay otra. Mira en el ojo de tu amigo o de tu enemigo, y solo te verás a ti mismo. Verás a Jacob, la niña, hombre pequeño, del ojo de Dios. La imaginación, Dios, se ve reflejada eternamente en el mundo, como tú. Al mirar en el ojo de otro, te ves a ti mismo reflejado. Así el niño miraba en el pozo, y al ver su reflejo dijo, Soy yo. y el hombre sabio le dijo, Ahora sabes quién es Dios. al hombre le pueden repetir una y otra vez que no encontrará a Dios como otro, pero no lo creerá hasta que el molde enterrado en la cabeza se despliegue. Solo entonces sabrá sin duda alguna quién es Dios. Yo sé quién es el Señor, pues yo estuve ante Él. Vi su forma y hablé con Él de hombre a hombre. Su semblante era la imagen y semejanza del amor, y cuando nos abrazamos fui integrado a ese cuerpo único de amor. Si Dios es el principio de la humanidad universal, y yo soy uno con el cuerpo de Dios, y uno con el Espíritu de Dios, entonces yo soy Dios. Por eso, vi de antemano cómo soy. La divina aparición, vestida de amor, me interrogó y yo no tuve más respuesta que amor. ¿Qué podía ser más grande que lo que yo estaba viendo? Así que al integrarme a su cuerpo de amor, me integré a la humanidad universal. Al haber visto el rostro de amor radiante y ser integrado al cuerpo de amor, no puedo perder a mi Dios. He descubierto que es mi propia y maravillosa imaginación humana, y no puedo superarla. No puedo ir a otro lugar, y no puedo perder a este Dios. Él es mi Dios por siempre y para siempre, y es mi mismo ser. Al revelárseme, Él y yo nos hicimos uno en una experiencia en primera persona del presente singular. Entonces todo lo dicho del molde del hombre que llamamos Jesús, se desplegó en mí. Y ahora digo, sin vergüenza ni humildad alguna, yo soy Él. Mientras siga llevando mi frágil y pequeño cuerpo de carne y hueso, no puedo reclamar mi herencia celestial, pero sé que será mía al instante cuando deje este cuerpo por última vez. Al Cristo resucitado, en la experiencia de los hombres, se le ha otorgado el divino nombre de Señor. Cuando Felipe dijo, Oh Señor, muéstranos al Padre y estaremos contentos. el Cristo resucitado le dijo, He estado tanto tiempo con vosotros y aún no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. esta experiencia ocurre después de la resurrección, pues el divino nombre de Señor se le da al Cristo resucitado. Esta historia se cuenta como si un hombre de carne y hueso hablara, pero no es así. Las escrituras son totalmente sobrenaturales. Solo el que vive la experiencia puede descubrir a Dios, pues Él se revela de forma sobrenatural. Y cuando lo cuentas, los que te escuchan o creen tu historia o no la creen. Si alguien tiene una imagen de Dios como un pequeño hombre físico, esa imagen debe ser superada. Y el hombre debe crecer y crecer hasta que pueda entender lo que dices. Así que puede que los que oigan tus palabras no lo acepten, pero no te desanimes. Sigue contándolo y quizás un 1% de los oyentes lo captará. No importa cuántos puedan oír con comprensión, tú ofrécelo igualmente. Reflexiona sobre este cambio de sentido. No es en el principio del tiempo y el espacio, sino en la cabeza donde la palabra estaba y está con Dios, pues la palabra es Dios. Y fue en la cabeza donde Dios creó los cielos y la tierra, así que ¿dónde más podrías encontrar algo? En la edición del 7 de septiembre de 1957 del Saturday Evening Post, Harold H. Martin escribió un artículo titulado Los asombrosos Kennedys. En él decía, los admiradores de Kennedy esperaban confiadamente el día en que verían a Jack en la Casa Blanca,
a Bobby en el gabinete como fiscal general y a Teddy como senador de Massachusetts. He aquí una familia que se atrevió a romper una de las barreras más temidas que existieron en nuestro país respecto a la Casa Blanca: ser católico. Mi amigo David usaba siempre la palabra BASP, que significa blanco anglosajón protestante, proclamando que si no eras un BASP, no podías aspirar al cargo más alto de nuestra tierra. Bueno, Kennedy era blanco, anglosajón y católico. Toda su familia eran católicos fervientes. Y aún así rompieron esa barrera. ¿Por qué? Porque imaginar crea la realidad. Allá en 1957, los actos imaginativos de los admiradores de Kennedy quedaron plasmados para que todos los vieran. No dijeron que Bobby ocuparía un puesto en el gabinete, sino que especificaron cuál. Ni que Teddy sería senador, sino de qué estado, y todo se cumplió. Si no duró, esa no es la cuestión. Se cumplió. Y por los asesinatos, sus actos imaginativos quedaron grabados indeleblemente en la historia de nuestro país. Lincoln, así como los que no son relevantes como presidentes, viven más tiempo en la memoria de los hombres cuando son asesinados. Así que aquí vemos a estos admiradores decididos a lo que admiraban. Persistieron y se cumplió. ¿Por qué? Porque todo está dentro. Puedes concebir un deseo y ser apasionado por él. Puedes anhelar la gracia de Dios con la misma intensidad que el salmista que dijo: Como el ciervo que busca las corrientes de agua, así te busca mi alma a ti, oh Dios. He aquí a un pequeño ciervo. Pues eso es lo que es un venado, que sabe que las fieras salvajes acechan a todo animal que beba ahí, que desea el agua con tal intensidad que está dispuesto a afrontar cualquier cosa para llegar a ese pequeño charco. Si tú pudieras volverte así de sediento por Dios, lo encontrarías en ti mismo, en una experiencia en primera persona del presente, pues nunca lo encontrarás de otro modo. Cuando yo lo encontré me emocioné más allá de toda medida. Como me habían enseñado que Dios era otro, me había hecho una idea mental de él que me consolaba y me permitía rezar a alguien distinto de mí mismo. Pero cuando lo encontré en mí mismo, como yo mismo. Entonces supe que no podía rezar a otro. Yo debía volverme hacia adentro y apropiármelo, pues todo está contenido en mi propia y maravillosa imaginación humana. La traducción de Achaya fue un regalo maravilloso para el hombre, pero al no creerla, el hombre optó por otra interpretación, y ahora todas las traducciones dicen en el principio. Sin embargo, podría haber sido: En la cabeza Dios creó los cielos y la tierra, pues en la cabeza está la palabra, y la palabra está con Dios, y la palabra es Dios. Ahora, si por Dios se hicieron todas las cosas, y sin Él nada se hizo de lo que se ha hecho, y tú te enfrentas a un terrible problema, no lo hizo existir Dios para ti, y no puede Él deshacer cualquier cosa que ha hecho. Entonces, si por tu admiración por cierta familia los ves tal como quieres verlos, y crees hasta el punto de plasmar tu proyección en una revista internacional, y se hace realidad en 3 años, ¿no has hallado la fuente, la causa de la vida? Esto me lleva a una cuestión. Una señora me preguntó recientemente en qué estaba equivocada, porque, sabiendo en lo profundo de su alma que tenía razón, cuando se encontraba con otra opinión, se quedaba callada, incapaz de expresar su oposición. En el libro de Juan él narra una historia asombrosa diciendo: Yo soy Dios Padre. Cuando me ves, ves al Padre. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Haciendo una afirmación tras otra, él añade: Te lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creas que yo soy Él. Pues se nos dijo: Si no crees que yo soy Él, morirás en tus pecados. Juan 13:14. Juan enfatiza una y otra vez que debes creer que eres el que quieres ser o nunca lo serás. Por el contrario, seguirás siendo el que te crees que eres ahora mismo. Tu creencia se proyecta siempre en la pantalla del espacio. Tiene que ser así, pues está en ti y no fuera. Cuando tu creencia se convierte en un hecho y parece sólidamente real en el exterior, es porque la sostienes en el interior. El día que dejes de creer en ella, se desvanecerá, pues todo se construye sobre el fundamento de la creencia. Yo creo que soy un triunfador.
Seguiré siendo un triunfador solo en la medida que siga creyendo que lo soy. El día que deje de creer, el fracaso entrará y el triunfo se desvanecerá. Debes creer que estás en cierto estado. No puedes olvidarlo si quieres proyectar ese estado. Puedes soltarlo después de alcanzar un cierto punto, pero si quieres mantenerlo vivo, debes hacerlo dentro de ti mismo, pues nada llega a ser sin estar sustentado por un acto imaginativo, y nada permanece a menos que esté sustentado por ese acto. El día que el sustento imaginativo se retire, la cosa empezará a desvanecerse y dejará de estar en tu mundo. Esto es cierto para un matrimonio, una amistad o un negocio. Si sabes lo que quieres, dátelo a ti mismo, pues hay solo una fuente de causalidad. Esa fuente es Dios. Él es el soñador en ti, que despertará de su maravilloso sueño de la vida. Y cuando lo haga, te darás cuenta de que has estado soñando todo el tiempo. Muchos grandes poetas han intentado decir esto, pero el hombre no puede comprender que el poeta, en contacto con una capa más profunda de su propio ser, había despertado y registrado sus experiencias, hasta que le ocurre al individuo. El soñador en ti es Dios. Es Él quien es la fuente, la causa de tu vida. Sueña ardientemente, sueña con fuerza. Utiliza las técnicas recogidas tales como: ven cerca, hijo mío, que yo pueda sentirte. tú puedes, por una sensación espiritual, convencerte de que estás experimentando algo físicamente. Yo conozco a una señora en Nueva York, como combinación de sastre y diseñadora. No ganaba mucho y quería, no solo tener un mayor ingreso, sino hacer más diseño que costura. Cuando me comentó esto y me dijo la cantidad de dinero que quería ganar, yo le animé a no limitarse, preguntándole: ¿te gustaría supervisar a las que cosen además de a las que hacen el diseño? Y cuando me dijo que le encantaría eso, le animé a escribir la cantidad de dinero que le gustaría ganar, descontar sus impuestos y calcular el total. Imaginándoselo hasta los céntimos y creyendo que sería pagada en efectivo, esta señora sintió el sobre que contenía los billetes y las monedas que recibiría. Agitando el sobre, escuchó el cambio tintinear. Luego rasgó el extremo del sobre y dejó caer el dinero sobre la mesa. Cogió los billetes y los olió. ¿Sabes que puedes oler el dinero? Tiene un olor muy particular como ninguna otra cosa. Después esta señora contó el dinero, hasta los céntimos. Al día siguiente, mientras estaba en su habitación en un hotel en la calle 34, su teléfono sonó y le avisaron de que un caballero estaba en la planta baja y quería verla. Ella nunca había visto a ese hombre antes, pero conocía su reputación, y desde luego nunca soñó que él la llamara. Pero lo encontró en el vestíbulo, donde hablaron del asunto en términos de que ella sería cada vez más la diseñadora y cada vez menos la costurera. Ella entonces mencionó el sueldo que habíamos comentado, y cuando él estuvo de acuerdo, ella se comprometió a empezar a trabajar para él el lunes siguiente. Una semana más tarde, cuando abrió su sobre, contó su dinero hasta los céntimos que había imaginado solo una semana antes. Ahora, ¿cómo puedes llamar a eso casualidad? Ella estaba deseosa de hacer un cambio y creyendo, interpretó el papel de Isaac. Isaac era ciego, no podía ver pero podía sentir. Sabiendo que un hijo estaba cubierto de pelo, mientras el otro no tenía ninguno, Isaac deseó al que podía tocar con la sensación. Cuando Jacob se acercó, vestido con pelo, Isaac dijo: aunque tu voz suena como la de Jacob, te sientes como Esaú. Entonces, basando su convicción en la sensación más que en el sonido, Isaac dio a su hijo Jacob el derecho de primogenitura. Y cuando Esaú volvió para descubrir que su hermano había engañado a su padre, Isaac dijo: yo le he dado tu bendición y no puedo quitarla. Esta señora dio su bendición a un trabajo mejor y más dinero. Vistiéndolo con los matices de la realidad, ella sintió su existencia y le dio el derecho a nacer. Ella hizo esto el viernes, y al día siguiente mismo el nuevo estado vino a la existencia. Yo te insto a no desesperar. Si has intentado e intentado imaginar, aunque hayas fracasado, no abandones. Trata de ser más intenso. Trata de ser más creyente respecto a la realidad de tu acto imaginativo. Al hombre, creyendo en la mecánica del universo, le resulta difícil verlo como imaginario.
pero lo es. Cuenta la historia de los Kennedy al hombre medio y él dirá, ¿y qué? Él no puede ver esa historia como confirmación del hecho de que imaginar crea la realidad. Podrías contarle un centenar de historias así, pero, imbuido en creer que este mundo es mecánico y debe ser movido desde el exterior, al hombre le resulta difícil entender que el mundo se reorganizará para reflejar cualquier cambio que tenga lugar en el individuo. Pero el cambio tiene lugar en la imaginación, no en el mundo. Medita en el hecho de que es en la cabeza donde Dios creó los cielos y la tierra. Sabiendo dónde está la cabeza, sabrás dónde está la fuente. Entonces sabrás dónde está Dios, pues Él está en la cabeza. Mira en el espejo y ve a Dios. Mira cualquier cosa que refleje tu cara y estás viendo a Dios. Entonces un día, cuando estés en su presencia, le reconocerás, llamado la humanidad universal, porque Él lleva a uno tras otro a su único cuerpo. Cuando ves ese cuerpo, ves amor. Comunicas de hombre a hombre, abrazas y te fundes con el Cristo resucitado, aunque tarden 30 años en confirmarse tus palabras. Pero la alegría que te espera cuando llegue el momento y las escrituras estallen, merece la espera, pues vivirás todo lo que se ha dicho de Jesucristo, incluso al Hijo de Dios llamándote Padre. Las escrituras dicen la verdad, pues es David el que proclama que el Señor le llamó su Hijo, Salmo 2, y tú serás el que declare. He hallado a David, él me gritó. Tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89. David está sepultado en la cabeza donde Dios creó todo en los cielos y la tierra. Es en la cabeza donde Dios está sepultado, y es desde la cabeza, desde donde su paternidad se revela. ¿Cómo podrías saber jamás que tú eras Dios Padre, si no fuera por su Hijo que te lo revelara? Esta experiencia está reservada para todos. Yo lo sé, pues no estoy teorizando ni especulando, sino contándote exactamente lo que he vivido. Fue David quien me hizo consciente de ser Dios Padre. Yo sé que tú también lo eres, pero solo cuando David se te revele, encontrarás al Dios que no puedes perder ni superar. ¿Dónde desperté? ¿No fue en mi cabeza? ¿De qué parte de mi cuerpo salí? ¿No fue de mi cabeza? ¿Y cómo podría Cristo salir de uno en quien Él no está presente? Si Él no existiera ahora en mí, no podría salir de mí. Y si Él ascendió en mí, Él tuvo primero que haber descendido en mí. Él descendió como un relámpago y ascendió del mismo modo. Pues en el principio Dios se colocó en la cabeza, y es en esa cabeza donde yo estoy soñando el sueño de la vida. Todo está contenido dentro de la cabeza del hombre. La explosión ocurrió, y mi hijo estuvo ante mí en mi cabeza. Fue mi cabeza la que se iluminó como los cielos se vuelven transparentes. La paloma descendió sobre mi dedo, pero besó mi cabeza. Ahí estaba el Espíritu Santo abrazando mi cabeza con cariño, en confirmación de la obra que Dios había hecho, y de la que Él estaba bien complacido. Ahora debo contarlo y seguir contándolo, sabiendo que algunos aceptarán mis palabras, mientras otros no lo harán, pero lo harán algún día, cuando hayan superado a los dioses de su propia invención, pues todos nosotros crecemos y superamos. Así que cuando leas las Escrituras, ten siempre en cuenta los personajes totalmente sobrenaturales que hay en ellas. Míralo como un drama que tiene lugar, no ahí fuera, sino en lo profundo de tu alma. Trata de volverte tan ferviente de algo para ti mismo, como los admiradores de Kennedy lo fueron para él. Vuélvete tan intenso para ti mismo, o para un amigo como ellos lo fueron para la familia. Nada era más imposible en nuestro esquema político que ser católico y aspirar a la Casa Blanca. Pero ellos lo hicieron y él lo logró. Y tú también puedes. No importa cuál sea tu deseo, recuerda. Nada es imposible. Lo que ahora está comprobado fue una vez solo imaginado. Así que empieza por imaginar un estado y convéncete de que estás en él. Blake dijo: Los antiguos creían que si tú estás autoconvencido, era así. Hubo un tiempo con imaginación en que una firme convicción movía montañas. Tú puedes eliminar los obstáculos que parecen montañas, simplemente ignorándolos y asumiendo el final. Y si tienes que pasar por encima de la montaña, lo harás, o la montaña será movida.
Lo que sea necesario que sea movido para que cumplas lo que has asumido será hecho para ti en tanto permanezcas fiel a ti mismo. La fuente de toda vida. Ahora entremos en el silencio. Hemos llegado al final de esta conferencia sobre la fuente, la causa, de nuestra realidad. Hemos aprendido que esa fuente es nuestra propia imaginación, que es Dios en nosotros. Hemos visto cómo podemos usar el poder de nuestra imaginación para crear el estado deseado y vivirlo en el presente. Hemos escuchado las experiencias de Neville Goddard y sus testimonios de cómo sus actos imaginativos se hicieron realidad. Gracias y hasta pronto.